La sirena. Juan era pescador, como lo había sido su padre y su abuelo, y el padre de su abuelo y como todos los hombres de su familia. Había nacido en un pequeño pueblo de la costa, y su barca se llamaba Gaviota. La había bautizado así porque era ligera y rápida, segura y alegre como un pájaro marino, y la había pintado él mismo de colores vivos. En su barca se sentía como en su propio hogar, porque pasaba en ella la mayor parte de su tiempo. Desde niño, su padre acostumbraba a llevarlo con él a pescar. En cuanto caía la tarde, los dos arrastraban la barca amarrada sobre la orilla hasta el agua, y con ella se adentraban mar adentro. Cuando ya se hallaban lejos de la costa y el sol se había ocultado tras las montañas, detenían la barca y a la luz de las farolas tendían las redes al agua y aguardaban, en silencio, a que los peces cayeran en ellas. Durante aquellas largas horas de espera, el brillo de las luces de decenas de barcas como la suya, alineadas unas junto a otras, se reflejaban en el agua, y a él le parecía como si una lluvia de estrellas hubiese bajado del cielo para posarse sobre el mar. Después, cuando el sol comenzaba a apuntar de nuevo en el horizonte, regresaban a la playa para llevar los peces al mercado y venderlo a gritos en pública subasta. Aquella era su vida, y nunca había soñado con otra diferente, porque para él aquella era la mejor que podía tener, y lo único que deseaba era salir a pescar en su barca hasta el último día. Pero el destino parecía tenerle reservados otros planes. Aquel dolor en el pecho que hacía tiempo le torturaba se había convertido en una amenaza que el médico le confirmó. Le había dicho que no podía salir más a pescar si quería seguir viviendo. Sus pulmones no resistirían la humedad y el viento de las noches en alta mar. Juan era un hombre sencillo y no se había planteado la idea de morir. Vivía cada minuto de su vida como si fuera el último. Pero sabía que abandonar su barca y el mar serían para él mucho peor que la misma muerte. Y continuó saliendo a pescar cada noche. Pero Juan empeoraba y los dolores eran cada vez más fuertes, y entonces comprendió que debía elegir. Las noches pasadas en su barca a la luz de las estrellas le habían dado un profundo conocimiento de sí mismo y de la naturaleza humana. Sabía que en la vida cada uno hace su elección y debe enfrentarse a las consecuencias, y Juan hizo la suya. Aquella noche el mar estaba más tranquilo que nunca, y Juan preparó la barca de un modo especial, porque sabía que aquella sería su última salida. Había dejado a su mujer y a su hija durmiendo en la casa, y se había despedido de ellas como cada noche. No quería verlas tristes, porque él no lo estaba. Ellas siempre le tendrían cuando mirasen el mar, porque el mar guardaría su esencia eternamente. Juan no era un hombre religioso, pero estas cosas estaban dentro de su corazón sin que nadie se las hubiera enseñado. Poco a poco fue dejando el pueblo atrás, y cuando este no fue más que una pequeña mancha de luz sobre la playa, detuvo el motor de la barca. Después lió un cigarrillo y aspiró profundamente el humo que se desvaneció en el aire. Pensó que pronto él se desvanecería también, y pensó que quizás el humo y él eran la misma cosa. Pensó que aunque el día siguiente no regresaría a su casa, iba a volver al hogar donde procedía, y aunque no sabía dónde se encontraba, lo reconocería en cuanto lo viese. Y ya no quiso pensar más. Había llegado el momento. Juan se levantó y se acercó al borde de la barca. Pero cuando ya estaba a punto de saltar, se vio a sí mismo reflejado en el agua clara como en un espejo, y por primera vez sintió miedo. Entonces, al lado de su propia imagen, pudo ver el rostro hermosísimo de una mujer desconocida, que le sonreía, nadando alegremente y moviendo su larga cola de pez, que brillaba como plata a la luz de las estrellas. Los ojos de Juan se agranaron de asombro. Siempre pensó que las sirenas solo existían en los cuentos de los niños. Pero ella seguía nadando y sonriéndole, invitándole a saltar. Y entonces Juan, sin pensarlo más, se arrojó en sus brazos abiertos para recibirle, y la sirena, abrazándole, se lo llevó al fondo del mar. Su barca se quedó quieta sobre las olas, esperándole.
Pero Juan ya no regresó.